cuando no sientes el dolor. Es como clavar un cuchillo en lo más hondo del corazón. Escucha bien, mi viejo amigo, nunca olvidé nuestra amistad. La vida es solo un juego en el que apostar. Si quieres ganar, si quieres ganar, si quieres ganar, si quieres ganar. En el límite del bien. Escucha bien, mi viejo amigo, no sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos. Pues buenas noches, chicos, estamos en otro Charlando con Jutas, esta vez volvemos a la historia. Primero, feliz año a todos los que nos estéis viendo, que ya estamos en 2023. Esta semana no ha habido programa de Ahorcando el Topo, ya que estamos de vacaciones, todavía nos tienen que entregar los Reyes. Y nada, pues hoy hemos decidido hablar desde la época de las Navas de Tolosa, la batalla, o sea, lo que se considera y se denomina de mala manera, reconquista de los reinos cristianos por parte de... Vamos, de los reinos cristianos, de lo que sería el Andalus. Me acompañan Arce, Adrián Arce y Moisés, que son dos estudiantes en historia, bueno, ya licenciados los dos, y que me van a ayudar en este viaje, porque ya sabéis que yo me gusta mucho historia, pero no he estudiado la carrera como tal, entonces prefiero hablar con verdaderos profesionales del tema. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Pues nada, así introduciendo un poco el tema, en el momento en el que nos situamos, justo antes de la batalla de las Navas, que es en 1212, tenemos 4 reinos cristianos perfectamente diferenciados, ¿no? Si me equivoco en algo me lo decís, que sería el reino de Portugal, el reino de León, el reino de Castilla, bueno, serían 5 con el reino de Navarra, perdón. Reino de Aragón, Navarra y Castilla. Alfonso VIII de Castilla, que es el más potente, digamos, porque es el que más influencia en ese momento tenía, aunque Aragón era muy potente en ese momento. Había llegado a... Vamos, tenía los dominios hasta Toledo, que había sido conquistada por Alfonso X el Sabio, años antes, y hubo una batalla, una gran derrota por parte del ejército de castellano, que nunca me acuerdo del nombre de la ubicación, si me podéis... Joder. Alarcos. La derrota de Alarcos en 1198. Lo que provocó que Alfonso VIII empezara a mejorar las relaciones con los otros reinos cristianos para intentar realizar una revancha y poder aumentar sus territorios y recuperar lo que se denomina de manera incorrecta reconquista. Vale, en este tema entrando ya podemos introducirnos en lo que sería justo antes de la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Por dónde queréis empezar, chicos? ¿Por dónde queréis empezar a tratar el tema? Pues no sé qué te parece, Moisés. ¿Quieres empezar por, digamos, el bando musulmán? Por ese cambio entre almorávides y almohades. Venga. Vale, perfecto, sí, porque es un tema importante. Voy a meter ya, si os parece bien, las imágenes, ¿vale? Aquí vemos una imagen perfectamente definida de lo que acabamos de hablar, que podía haberla puesto antes, la verdad, porque así veía mucho mejor las cosas. Tenemos el reino de Portugal, el reino de León, el reino de Castilla, Corona de Aragón y Navarra. Vemos que, pues, las conquistas que fueron tomando, porque y cómo se reunificó la Corona de Aragón.
el reino de Castilla, León y Portugal. Lo que hablábamos de los almorávides. Paso a la siguiente imagen para que veamos y luego vuelvo a esta, ¿vale? Perfecto. Este es el imperio almohade, perdón. Bueno, contad un poco por qué hubo la sustitución, si no os importa. Bueno, pues el imperio almorávide era el que tendría esta parte sur de España que estamos viendo en España, pero una vez ya pierden, digamos, Toledo, empieza a debilitarse de una manera sustanciosa y son sustituidos por el segundo reino de taifas. Las taifas musulmanas son pequeños reinos que estarían en esta región del sur de España, que no tendrían el gran poder de un califato. Y esto va a hacer que ante el avance cristiano llamen al imperio almohade, que es este imperio que surgiría en la zona del Atlas, ya pues parte del norte de Marruecos, Argelia, Túnez, que sería una nueva tribu, porque hay que decir que dentro de estos imperios musulmanes surgen tribus. Pues esta sería una tribu que sería sobre todo sería una vertiente nueva religiosa dentro del Islam y que poco a poco están sustituyendo también aquí al imperio almorávide. Y bueno, y llegan, pues bueno, sería su capital, que aquí la tenemos en Marrakech, y llegan a la península ibérica ante, digamos, estos mensajes de socorro que mandarían las taifas, que sería así, podemos decir, un paralelismo que como llegaron los musulmanes en el siglo VIII. También llegaron mediante un mensaje de socorro, en este caso, pues de algunos reyes visigodos que estaban dentro de sus guerras civiles. Y pues de esta manera el imperio almohade poco a poco se va a hacer con el control de estas taifas hasta tener este territorio actual que estamos viendo, pudiendo decir que tiene dos capitales, la que sería la parte africana, Marrakech, y la capital, ciudad más importante que van a tener la península ibérica sería Sevilla. Claro, por lo que he estado leyendo en el tema, volvemos a la imagen anterior, si nos parece mal. En este momento no había grandes batallas durante el siglo XII en lo que es la península ibérica, porque precisamente por ese gran poderío por parte de los ejércitos musulmanes, los reinos cristianos no se atrevieron a grandes ofensivas y solo mantuvieron fronteras durante este tiempo, más bien, porque era complicado defenderlas en este momento, porque el concepto de frontera que tenemos ahora no existía antes. Para que nos hagamos una idea, eran líneas definidas que casi siempre se refería a la vertiente de un río como frontera, que normalmente en este caso era el Tajo, si no me equivoco, ¿verdad, chicos? Y la cuenca también en la zona de Aragón de, ¿cómo se llama este? El Guadalquivir, el Guadiana y el Ebro. Sí. Vale, entonces pues solo hubo pequeñas escaramuzas entre diferentes condados de la propia Castilla. Sí, los grandes avances de los reinos cristianos se daban cuando superaban un río. Sí. Por ejemplo, la palabra Extremadura viene de extremo del Duero, porque para los cristianos superar el Duero fue muy importante dentro de la Reconquista. Por eso luego en el escudo de Soria aparece capital de Extremadura, por eso. Y luego este concepto se pasó a la actual Extremadura. Claro. Es verdad además que estamos en una época en la que, bueno, la guerra, tal y como se entendía en esta época, es muy diferente a como la entendemos nosotros de forma actual. Porque en su mayoría, claro, se componía de acciones de pequeña intensidad que solían ser, en la mayoría de los casos, sobre todo en el mundo peninsular, lo que en su época se llamaban cabalgadas, que eran acciones de incursión, saqueo, que no tenían, digamos, una intención de expugnación, es decir, de acaparar territorios, sino más bien de enriquecimiento, no solo de enriquecimiento, también pues de forjarse muchas veces para la nobleza local, pues un nombre, una carrera militar, podríamos decir, una manera de intentar conseguir favores reales. Y claro, eran acciones que también, en esta situación en la que nos encontramos, como tú bien has afirmado, de inestabilidad interna también, era imposible para la autoridad real crear todo un dispositivo logístico y
técnico lo suficientemente importante como para llevar a cabo labores de expugnación a gran escala. Entonces, claro, se recurría a estas pequeñas acciones. Ujú. Sí, pero además las fronteras normalmente estaban defendidas por órdenes, por grupos de mercenarios o personas. No eran directamente por. Luego ya se crearon divisiones especializadas, pero en este momento solo eran gente contratada principalmente. Por ejemplo, precisamente la Orden de Calatrava fue la que hizo un avance hacia el castillo de Salvatierra y ese ataque, esos sucesivos ataques en la zona del Valle del Guadalquivir en 1190 fue lo que provocó el avance del ejército almohade, ¿verdad? Me preguntan por aquí, perdón, que si en Alarcón participaron ya los almohades o los almorávides. Vale, es Cairo creo que me está vacilando, principalmente. Y bueno, es que también, como tú dices, efectivamente, aquí tenemos terceros agentes muy importantes, que eso podemos hacer un paralelismo también con Tierra Santa, por ejemplo. Ujú. Nos encontramos con un conflicto religioso también Claro. y surgen, pues eso, como tú bien dices, órdenes militares, que es algo además que es típico tanto de Tierra Santa, posteriormente el Mediterráneo ya en el siglo XVI con la orden hospitalaria también en Malta y demás. Pues eso, terceros agentes que son los que se encargan de estas pequeñas acciones hostiles. Claro, y que acaban provocando, pues eso. Bueno, en este caso provocan la salida de un ejército completo musulmán, pero por lo que he visto, estas incursiones entraban perfectamente porque no había grandes defensas en las ciudades. No estaban los ejércitos, como dices tú, organizados, ni había logística suficiente para mover constantemente. En esta Claro, época era Esas muy tropas. importante los ejércitos personales de los nobles. Claro. exactamente. Eran, Al final, eran claro, más importantes que el de los reyes. Ujú. la mesnada real era muy limitada, dependía también de los recursos directos de la corona, que muchas veces eran escasísimos, porque además estamos en una época en la que todavía la utilidad real no se ha estructurado del todo. El rey es más bien todavía como un primus inter pares, ¿no? Como se suele decir. El primero entre iguales. Es un Vuelvo, poco como... Vuelvo a la imagen principal porque la de la escena es tal, así nos ve la gente mientras hablamos. Vale, sí, es bastante importante eso porque yo creo que nos lo hemos saltado, introducir cómo es el momento económico y cómo era. Al final está todo dividido en pequeños condados o reinos que son de un señor y que tienen sus propias huestes Sí, o milicias. sí, exactamente. Es que además incluso los territorios del rey o las propiedades del rey, que muchas veces se trata pues por las cartas pueblas y privilegios que se conceden muchas veces, las propias ciudades, villas. Ujú. En ese caso, eh, realmente de lo que podía disponer el rey no era de un ejército tampoco directamente, pues de las milicias concejiles organizadas por los propios vecinos y demás. Entonces, claro, nos encontramos con eso, una autoridad real que todavía no está estructurada, que depende del apoyo de toda otra serie de agentes que tienen cierta independencia más allá del compromiso que ellos hayan jurado con ese monarca. Y también intereses, al final, sobre todo en el caso de los nobles, que tampoco quieren arriesgar sus mesnadas, sus recursos en campañas que a lo mejor les pueden costar la riqueza o la fortuna. Claro, al final también hay todo un juego de intereses personales que complica más las cosas, ¿no? Que al final es como todo, no tienes que poner de acuerdo a los reyes, tienes que poner de acuerdo a un montón de señoritos de su casa que les tiene que interesar ir a la guerra, porque si no van a recibir botín, no lo van a hacer. Entonces, Exactamente. ese es problema principal de las guerras de ahora. No sé, luego si queréis podemos hablar ya directamente de cómo una vez en el 1200, cómo se organizaron ya los reyes de Castilla y empezaron a hacer pactos y hablaron con el Papa, sobre todo Alfonso VIII, para intentar realizar una cruzada y poder avanzar contra los reyes musulmanos. Él, sobre todo por lo que he leído en literatura hablando del tema, se le ve una gran tentativa de venganza por esa derrota que sufrió en 1198. Le llevó a un pacto con Castilla, en el cual hubo un tratado de paz, porque, perdón, con León, porque este es el rey de Castilla. Porque estos siempre tuvieron muy mala relación, estos dos reinos. Y también un pacto con Aragón y con el reino de Navarra. Sobre todo el pacto de Aragón más importante es en el que se definen las fronteras entre Aragón y Castilla. Que no me acuerdo exactamente, que se definió en 1209.
Esto lo que provoca es el encerramiento del reino de Navarra, que es el único que no se expande, y los otros dos son los que se expanden y se hacen más grandes, que es el reino de Castilla y Y el ahí es reino donde se de... reparte, por ejemplo, Murcia en el futuro. Sí, efectivamente, el reino Exactamente. de Aragón. Y ya en el año 1211 los musulmanes empezaron a avanzar y tomaron otra vez de nuevo el castillo de Salvatierra, que había sido tomado anteriormente por la orden de Calatrava, que no me salía. Y este avance provocó este tema se había hablado ya en Roma por parte de los papas de hacer una cruzada en contra de ellos. Provocó que el ejército que se estaba preparando en Toledo desde 1211-1212, que se fueron acumulando allí hombres que venían tanto órdenes de diferentes zonas de Europa, ya que cuando se hace una cruzada se te perdonan todos los pecados si asistes a la guerra santa. Entonces mucha gente venía atraída por eso, porque había mucha creencia, y luego también la búsqueda de fortunas, es lo que decimos. Todo esto venía porque tú tenías la oportunidad de asaltar y lo que pillaras era tuyo. Entonces, volvías a tu tierra con honores, por ser caballero cruzado. Y eso siempre motivaba a la gente. Entonces, en este momento, en Toledo, contaban con un ejército cristiano muy amplio, formados no solo por los reyes, por los reinos de la propia península, sino también formado por diferentes órdenes y grupos de guerreros europeos. Y es verdad, además, lo que dices de la cruzada, muy importante, porque también es un factor de unión cultural. Esa desunión que comentábamos anteriormente, sí que había esa idea, ¿no?, de ellos y nosotros, ¿no? Digamos, la comunidad cristiana Claro. contra el Islam. Entonces, eso también permitía crear un factor de unión entre esos diferentes contingentes, que es lo que permitió al final, pues, afrontar esa empresa de ese calibre, digamos, ¿no? Aunque, Porque a ojo, las también, Navas no solo lucharon gente de la península ibérica, o también gente de fuera, cristianos, que vinieron a apoyar. Claro, claro, es lo que decía. exactamente, Sí, el contingente era muy amplio en ese momento en Toledo, pero se produjo el avance ya en 1212, antes de llegar a lo que sería la batalla de las Navas. Pero en una de las tomas, ¿verdad, Arce? El reino el rey de Castilla prohibió que hubiera asaltos a dicha ciudad para que no fuera derramada, y muchos cruzados abandonaron la misión antes de que se incorporara el rey de Navarra, Sí, que lo habíamos comentado. exactamente. Eso era llegaron, justo, bueno, llegaron 1500 cruzados Ujú. y solo lucharon 150. sí, hubo muchos problemas, digamos, entre, precisamente por las diferencias de trato de unos y otros, ¿no? Precisamente, uno de los principales grupos de conflicto fueron los judíos. Qué raro. Pobrecicos, siempre están en el foco de todo. Claro, justo precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Porque aquí en la península ibérica, especialmente en Castilla, estaban bajo la protección directa del rey, eran súbditos del rey, y Ujú. precisamente por vivir en esas ciudades se beneficiaban de esos privilegios que tenían esas poblaciones. Y claro, eso de cara pues, a cruzados sobre todo franceses y de otras zonas de Europa, les resultaba extraño, ¿no? Esa aceptación, esa integración de ese grupo poblacional. Ujú. Y luego aquí también otro problema que tenemos a la hora de hablar de este tema, sobre todo de la etapa medieval de la historia, es que se mete mucho la religión. Es muy curioso porque yo siempre me ha gustado la historia antigua y me parece, y creo que podéis estar de acuerdo conmigo en este tema, los historiadores de la época romana y los historiadores de la época griega tenían sus exageraciones y sus referencias a dioses, pero eran muchos más dedicados y detallistas, mientras que los historiadores que he conseguido leer un poco de literatura de este tema de la época utilizan mucho la leyenda cristiana, la leyenda musulmana, tanto por ambos bandos, lo que idealiza mucho lo que es la batalla. Siempre hablan de temas, bueno, que iremos tratando ahora cuando vayamos avanzando, de momentos, porque si queréis voy metiendo pequeñas leyendas que hay. Por ejemplo, cuando ya llegaban a la zona de las Navas, antes de llegar a dicho, hay un paso que se llama el Paso de la Losa, en el cual se supone que el ejército musulmán estaba esperándolos para hacerles una escaramuza y destrozar el ejército. Una de las leyendas que hay es que cuentan que un pastor vio el ejército cristiano y les avisó y les contó una estrategia para poder escapar y escortar la meseta para llegar a donde estaban posicionados el ejército musulmán. Y así llegaron, se supone, que a la meseta real y se posicionaron enfrente, que es cuando se montaron los dos campamentos. Que creo, si no me equivoco, Moisés, que tú tienes mucho conocimiento de ese tema, luego hablaremos de ello.
Es lo que te digo, que siempre hay mucha leyenda metida y claro, hay que contrastar mucho los temas. Ahora, gracias a Dios, hay muchos estudios. Por ejemplo, hablando ya de la batalla, y ahora nos metemos en el tema en grueso. La batalla, si lees las crónicas cristianas de la época, hablan de que había 600.000 musulmanes enfrente. Y lecturas musulmanas, crónicas musulmanas, hablan de 500.000 de soldados cristianos. Por supuesto, los datos son físicamente imposibles para la época, porque aparte, lo que dices tú, la logística, era tendrías que ocupar una extensión de terreno loquísimo para mover a 500.000 de personas en un frente que es muy pequeña esa meseta, y aparte que no había prácticamente esa población en la mayor parte de las ciudades. Entonces era imposible mover esa cantidad de ejército. Sí, era imposible también alimentarlo, Claro. mantenerlo. Entonces, por eso hay que tener mucho filtro en cuanto a lo que se lee en esta época concretamente. Bueno, yo creo que es en todas. Sí, en esta especialmente, además, como tú dices, el problema es que los cronistas están muy contaminados con un fervor religioso importante, pero claro, también hay que tener en cuenta que por el bando cristiano la mayoría de los cronistas son monjes, Claro. miembros del clero, y por la parte islámica es verdad que no existe la misma estructura clerical, pero muchas veces también son hombres vinculados, pues son estudiosos del Corán muchas veces, que las élites intelectuales también están muy influenciadas por esos ámbitos. Entonces, al final, eso también condiciona el estilo de sus textos, digamos, ¿no? En muchas veces son hombres de religión primero y luego, a diferencia de los ejemplos clásicos, como tú bien ponías. Además, esta es una época de juglares, de poesía, con lo cual gusta contar una historia para engrandecer, a crear héroes, sobre todo buscar crear héroes que luego en el siglo XIX, siglo XX se van a recoger, héroes medievales. Sí, porque luego podemos hablar de que se están utilizando héroes de esta época ahora y se está politizando mucho estos temas que al final acabamos Sí, no hablando de historia, hablando de otras cosas. Al eso, final por no desgracia, luchaban por patria, luchaban por dinero. Sí, sí, pero que es que eso lo tenemos que entender, que en esta época literalmente nadie tenía tierras, no es como ahora que tenías un huertico, no, trabajabas para un señor y te daba lo justo para comer, entonces si podías, aunque fuera a arriesgar tu vida para conseguir dinero, poder hacerte una casa y vivir en condiciones, luchaban por dinero y había mucha gente que se cambiaba de reinos porque le pagaban más y menos, eran propios mercenarios porque no tenían otro método de vida. Eso es. exactamente. Sí, así Claro. es. Luego muchas veces esta época la idealizamos porque siempre hay mucho tema fantasioso en esta época de la Edad Media y al final es igual que el resto. La gente tenía que ganarse la vida y llevarse un mendrugo de pan a la boca, fuera como fuera. Y nada, pues si queréis ya nos metemos en la batalla como tal. Voy a pasar a la imagen que me pasasteis, chicos, de la orden de los ejércitos de cristianos en las Navas de Tolosa. No sé si la veis ahora en pantalla, porque va con un Ahora. poco... Vale. Pues eso, Aquí está. a ver, yo he leído un poco de la estrategia, luego le dejamos a Moisés, que creo que sabe bastante más de este tema. Por lo que he leído, los musulmanes tenían una estrategia muy clara cuando enfrentaban a los cristianos, que era la turnafuye, que es lo que hemos hablado, la de la falsa huida. ¿Por Sí, qué? Porque ellos tenían un ejército basado en caballería ligera muy potente y muy eficaz con sus arcos. Entonces, intentaban buscar una corta distancia para poder dañar a la caballería muy pesada cristiana, porque los cristianos eran los típicos caballeros que imaginamos de las historias de caballerizas, es decir, con sus armaduras, los caballos con sus brevas, todo. Entonces, eso les dificultaba la movilidad y se aprovechaban de este hecho los musulmanes. Y luego un grueso de infantería muy ligera con un equipamiento muy limitado. Aparte de eso, pues tenían sus unidades de élite como el resto de los ejércitos del mundo. ¿Cuál fue la estrategia de los musulmanes ante esta batalla? Intentar otra vez la Tournefouille. ¿Qué pasa? Que esta vez los cristianos fueron muy cuidadosos y no entraron y decidieron atacar al grueso del ejército musulmán. En la anterior batalla, que fue la derrota de Alfonso VIII contra este ejército, habían perdido porque en este avance ejecutaron bien la falsa huida y pudieron rodear al ejército cristiano, los musulmanes, masacrándolo. En este caso no pudieron hacer el rodeo porque había un ancho de batalla, como podemos ver, muy amplio.
y con una caballería muy potente y gran cantidad de número de caballería pesada. Pasa a la siguiente imagen en la que se ve el orden, si no me equivoco, de los almorávides. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. En el que en el grueso del ejército era infantería pesada, pero la mayor parte era equipada con arcos, para intentar acabar con arcos y ballestas, ¿verdad? Y picas también, Y picas. para intentar defenderse de la caballería cristiana, precisamente en esa carga, en esas cargas que caracterizaban a la caballería pesada medieval. Lo que pasa que, por lo que he entendido, lo que acabó con el ejército musulmán de manera tan rápida fue que la carga fue sucesiva. Como vemos aquí en la imagen Exactamente. anterior, primero cargó Alfonso VIII de Castilla con sus huestes, luego a la siguiente, una segunda línea con Gonzalo Núñez, también vino Sancho de Navarra y luego Diego López de Haro, por lo que he leído. No sé si ese es el orden, no lo sabremos Sí, tampoco seguro. Entonces, bueno, claro, fueron 4 cargas duras de caballería pesada que no pudo sostener esta infantería. sí, fueron como varios golpes sucesivos que fueron poco a poco debilitando la formación almohade hasta que finalmente, claro, se quebró. Claro, porque la ventaja que tenía normalmente el ejército cristiano es una muy buena colocación, unas líneas muy cerradas y caballería y armamento muy pesado. ¿Qué pasa? Exactamente. Si los separas, que era lo que quería hacer con esta huida fingida los musulmanes, si los separas las formaciones, abres la formación y permites atacar de manera individual esas caballerías. Si van juntos, no los puedes derribar tan Claro. fácilmente. Y precisamente la cohesión es una de las principales debilidades del ejército cristiano en esta época. Porque, como bien hemos dicho, son contingentes diferentes, de diferentes procedencias, diferentes ciudades, cada uno con su propia organización. Claro. Es muy difícil coordinar todo eso en una batalla, aunque sean todos del mismo reino. Las tropas también, por ejemplo, son muy heterogéneas, no existen unidades estructuradas como ahora. Dentro de una milicia concejil puede ir gente a caballo bien equipada, gente mal equipada, depende del nivel de riqueza de cada uno. Entonces son unidades muy desiguales y eso favorece precisamente que sean unidades que dispongan de poca cohesión, que cada uno vaya un poco a su bola una vez que empieza la batalla, ¿no? Entonces los reyes cristianos en este momento lo que intentan jugar, sobre todo en esta época los comandantes, es al posicionamiento inicial de la batalla. Cómo presentan batalla, el orden de batalla que hemos visto anteriormente, porque claro, en esta época una vez que empieza la batalla ya prácticamente se descontrola todo. Es muy difícil controlar un ejército, prácticamente imposible. Claro, es que, y luego si quieres, Moisés, nos puedes hablar un poco de las diferencias de las soluciones que había en ese momento en cuanto al armamento. Además, no son ejércitos, digamos, formales, son ejércitos de varios, digamos, de varios reinos a la vez, porque luego también el musulmán tenía varias tribus, es decir, son, digamos, culturas militares distintas. Sí, Era sí, que no han entrenado juntos, no se han formado, eso nada, es, ¿no? una mezcla homogénea. Claro, es cierto en este caso que los almohades cosecharon quizás más éxito que los almorávides y demás, porque claro, hay que tener en cuenta que los almorávides inicialmente era una corriente, digamos, rigurosa del Islam, pero los almohades como tal, pues ya tienen una estructura estatal más importante. Entonces, claro, eso también les permite tener una infraestructura militar más organizada. Dentro de esas tribus y demás, como mencionaba mi querido compañero, pero sí es verdad que, claro, tienen una estructura militar que les permite llevar a cabo tácticas más complejas, como tú bien hablabas, pues el tema del tornafulle, tema de las emboscadas y demás, pues al tener un poder más centralizado, digamos, pues estructuraban todo ese aparato táctico más complejo. Pero claro, al mismo tiempo también, si le cortas la cabeza a la serpiente, por decirlo de alguna manera, al tener un mando más centralizado, eso hace que si ese mando cae, pues todo se desmenuce más fácilmente también, que es una cosa que los cristianos explotaron muy bien precisamente en las Navas de Tolosa. Por eso atacaron de frente al centro de la formación, porque sabían que estaba ahí el grueso de la organización, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo que yo he flipado, que es lo que comentaba contigo antes, ya existían ballestas y se utilizaron en las Navas de Tolosa ballestas, que yo es un tema que pensaba que se utilizaba en la época ya de los castillos, de la defensa de los castillos, mucho más avanzado. Claro, la ballesta es un arma muy antigua, de hecho, es un arma que es verdad que proviene de la zona oriental, que ha sufrido muchísima evolución
porque no es lo mismo una ballesta de esta época que una ballesta, por ejemplo, de la época de Alejandro Magno, por ejemplo, Ujú. que el ejército macedonio de esa época también las utilizaba. Pero bueno, sí es cierto que el arma obviamente la estructura es similar, ¿no? Se trata de un arco colocado de forma horizontal sobre ese eje de madera y precisamente para intentar lograr más precisión principalmente, aunque luego, claro, con el tiempo y el desarrollo, pues permitirá al arma conseguir una potencia muy importante que será clave también para penetrar el nuevo tipo de armamento defensivo que se desarrolla en esa época. Aquí a la península ibérica fue empleada principalmente por los visigodos en su época, pero claro, hay que tener en cuenta que no es el arma que nosotros conocemos como ballesta tardomedieval, ese arma de gran potencia y demás. Pero sí es un arma que era capaz de causar grandes destrozos, principalmente por su precisión, más que quizás por su potencia, ¿no? Porque el arco al final dispara en parábola, es difícil calcular, requiere de un amplio entrenamiento, la ballesta es más fácil de utilizar, dispara en línea recta, con lo cual apuntar es más sencillo también. Ujú. Ahí reside principalmente, digamos, su efectividad como arma en esta época, digamos, y en épocas más antiguas, porque en esta época todavía las armaduras de placas no se habían desarrollado, entonces los arcos todavía eran muy efectivos, porque penetraban todavía la cota de malla perfectamente y demás, y los arcos que utilizaban las tropas islámicas en esta época eran perfectamente capaces de dañar a un caballero medieval cristiano en estos momentos, porque todavía no existía esa protección de placas que permitía proteger Claro, el pecho. precisamente exacto, de esas armas arrojadizas. Bueno, perfecto. No, pues la verdad que. Y por lo que he leído encima, Ay, no me sale. ¿Cómo se llama? El general o el jefe de musulmán abandonó y huyó a Baeza, dejando a todo el ejército. Y es cuando se produjo la masacre de las Navas, que eso es otro tema. Porque Eso es, y el gran botín. Mm. Se persiguió a todos los musulmanes después de la derrota. Sí, es que en esta época, de hecho, tú te habrás fijado, Adrián estoy seguro que lo sabe también, en esta época la mayoría de las bajas no eran en la propia batalla, de hecho había pocas bajas, porque bueno, el combate no existía obviamente las armas con la capacidad destructiva que tenemos a día de hoy, el objetivo tampoco era matar por matar, solía ser más bien destruir la cohesión del enemigo, desplazarlo del terreno, desbandar al ejército y demás. Pero claro, las formaciones de esta época, como bien habíamos mencionado antes y demás, pues era un estilo de combate más complicado, era mucho más difícil matar a una persona, digamos, entre comillas. Pero claro, en el momento de la retirada es cuando el enemigo quedaba totalmente a merced del ejército vencedor. Y es cuando se llevaba a cabo el grueso de bajas de la batalla. Claro, claro. Precisamente en Además esa hay que localidad pensar las armaduras que llevaban, con lo cual la huida era mucho más lenta. Uf, también, exactamente. Y también, pues muchos incluso arrojaban sus armas para poder huir antes pero no y tenían demás. defensa. Claro, y una formación cerrada de cientos de hombres, pues es complicada de acometer, pero claro, cuando están a lo mejor los 100 desperdigados por el campo, huyendo cada uno por donde puede, pues al final Sí, mucho sí. más sencillo. Yo es una estrategia que utilizo mucho en los Total War. Una vez hayan terminado, utilizo la caballería para machacar a todo lo que queda. Bueno, en ese aspecto los Total War representan muy bien precisamente eso. Si nos fijamos, pues eso, en los Total War las unidades, bueno, no hay tantas bajas, bueno, puede darse el caso, ¿no? Pero por lo general las unidades huyen mucho antes de que se Sí, sí. destroce la unidad. Claro, la Claro, moral. Es totalmente al realista. final, pero al final, precisamente al huir es cuando se golpea de verdad. Y en esta época en eso era así, efectivamente. Normalmente se embestía, había bajas aisladas, a veces incluso ni siquiera había bajas. Hay batallas en las que ni siquiera hay bajas, hay heridos y demás, pero no llega a haber bajas. Porque muchas veces lo que se buscaba era romper la formación, no tanto matar al enemigo como romper esa formación o dispersar esa formación. Y una vez dispersada, ya era cuando Claro. se arremetía, digamos. Y Aunque a claro, veces también se formaban melés, ¿no? En los que ya era un combate cuerpo a cuerpo sangriento, que ahí sí, ahí sí. Pero bueno, había veces que era más durante la retirada cuando se acometía al enemigo. sí, así lo dice en la carta que le escribió
Alfonso VIII al Papa, o se supone, le dice, hemos matado bastantes más musulmanes hasta bien llegada la noche, después de la batalla. Y porque claro, al final era una cruzada. Toda la persona musulmana que cayera era una victoria también para la religión católica, desgraciadamente. Vale, y a partir de ese momento, claro, han destrozado el ejército principal de los musulmanes. Entonces, los reinos cristianos avanzan sin problema por todo el territorio. Vamos a volver, si queréis, a la imagen inicial para que se vea el mapa. Y como podemos ver, se toma justo después de las Navas, Baeza, Jaén, Córdoba, Cáceres, Esto es Badajoz. el ejemplo de Extremadura. Una vez, digamos, has superado ya el Guadalquivir, Todo tienes de una ese gran lado. porción de tierra por donde poder avanzar. Claro. Y las tomas más importantes que determinan ya, digamos, el fin de esta reconquista sería la toma de Sevilla, que era la capital, como había dicho Arce, de este en la península, en 1238, si no me equivoco, y la toma por parte de Jaime I de Aragón de Valencia, ¿verdad, chicos? Eso es. Y nada, a partir de ahora llegan 200 años de paz, en los cuales no sé, bueno, podríamos hablar si queréis del tema de Murcia, del que estuvimos hablando antes, Arce, que se tomó también la región de Murcia, Sí, pero bueno, fue decir que bueno, se conquista Castilla y Aragón, pues conquistan, como os he dicho, Valencia, Mallorca, tengo Jaén, Córdoba, pero solo se quedan dos reinos musulmanes, que son Murcia y Granada, de que vamos a hablar más tarde. Murcia y Granada, pues se quedan, digamos, como vasallos de Castilla. Ser vasallos de Castilla significa, pues que no sé si era anualmente o, bueno, cada un periodo de tiempo pagabas unos tributos, sea de dinero o de alimentos. Con lo cual, pues Castilla no tenía la necesidad, digamos, de conquistarlos, porque estaban recibiendo dinero de ellos. Con lo cual, digamos que ahí empieza un periodo pues, de paz, de estabilidad, de la reconquista. Pero en Murcia, en 1264, hay una revuelta de los mudéjares. Los mudéjares pues, son musulmanes que viven en territorio cristiano, pues hacen una revuelta porque están en contra de ser vasallos, que acaba con una coalición aragonesa castellana. Esto es porque la reina consorte de Castilla es hija del rey de Aragón, que es Jaime I, creo que era. Y esto provoca que esta coalición sea Aragón quien conquiste Murcia y se la entrega a Castilla, porque como has dicho tú antes, Jutas, había digamos, un acuerdo entre Castilla y Aragón de cómo avanzar, digamos, en los territorios musulmanes y cómo dividirse el territorio, como un pacto muy parecido al que van a firmar después Castilla y Portugal con las Américas. Y así va a quedar hasta en 1492 solo un reino musulmán que es Granada. que estaba ahí porque pagaba impuestos directamente a Castilla, como tal. Eso, y Castilla no sentía la obligación de tener que conquistar, digamos, a un aliado, porque en esos momentos era una especie de aliado, Y hasta a ese pesar de que eran momento, musulmanes. pues si queréis podemos hablar un poco, que creo que este tema se le da, lo trabaja bastante Moisés. Yo he visto sobre todo bastante importante el avance por parte del Imperio Aragonés, por parte de todo lo que es el Mediterráneo, con la toma de las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y Nápoles. Es lo que le hace un ejército muy profesional y mediante el comercio acceso a muchos recursos importantes y lo hace un elemento importante a nivel europeo, un imperio importante a nivel europeo, y por parte de Castilla las unificaciones y la unión entre el Reino de León y el Reino de Castilla, también el Reino de Galicia, formando lo que es la corona de Castilla. Y bueno, a partir de ahí te dejo a ti, Moisés, que te centras mejor el tema. También es que, claro, ten en cuenta que después de las Navas también lo que sucede que es que aunque hay esa descomposición, ¿no?, por la guerra civil almohade y el conflicto con los benimerines interno por parte de los musulmanes, también hay un miedo quizás, bueno, miedo o, como dijo Adrián, pactos, ¿no? Intentar repartirse el pastel por miedo a que no me coman mis vecinos tampoco. Entonces, claro, eso también hace que los avances sean cautelosos también, intentando evitar el conflicto, evitando también que mis aliados acaparen demasiado, se hagan más fuertes que yo,
mis aliados cristianos, quiero decir, porque los conflictos entre los reinos cristianos eran importantes también, y luego al mismo tiempo, claro, los musulmanes dejan de ser una amenaza como tal, porque los cristianos empiezan a tener, digamos, la ventaja logística, militar y demás, entonces las razias o ataques musulmanes a la frontera ya cada vez son menos. Entonces lo convierten, pues eso, como bien dijo Adrián, pues un aliado del que sacar provecho económico, sobre todo provecho económico a base de unos pagos anuales, unos acuerdos pues que le permiten a las coronas recibir ese beneficio. ¿Y para qué acabar con tu fuente de ingresos, digamos, ¿no? Entonces, eso al final mantiene eso. Y luego también, como también tú bien decías, al final la corona de Castilla y Aragón están, bueno, sus centros están en lo que es la península ibérica, pero al final también se relacionan por Europa. Aragón tiene todo su imperio mediterráneo y Castilla, es verdad que también en el siglo XIV no desarrolla, digamos, ese aparato territorial, pero una de las principales fuentes de ingresos para la corona es el comercio de lana merina, precisamente con las zonas de Flandes, Amberes y demás. Un comercio que se ve bastante interrumpido por la piratería por parte de agentes provenientes de Inglaterra y las Islas Británicas, y lo que también impulsa a Castilla a desarrollar todo un importante panorama naval, que aunque, como tú bien decías, Aragón suele ser más bien conocido por tratarse de un imperio mediterráneo, pero realmente la mayor armada de su momento la tenía Castilla, precisamente para proteger todo ese comercio. Con esto quiero decir que aunque nosotros actualmente vemos la Reconquista como el último propósito de estas coronas, de estos reinos cristianos, realmente eran reinos coronas que tenían muchos otros intereses más allá de acabar con los musulmanes, con sus recursos y su atención fijados en otros frentes, en otros aspectos diferentes, lo que también explica estos periodos más de tranquilidad o de estabilidad, podríamos decir. 200 años de stand-by, básicamente. Exactamente, por todas estas cuestiones, conflictos internos también, las guerras civiles castellanas, con cambio dinástico en el caso de la guerra entre Pedro fratricida, entre Pedro y Enrique, y también muchas más previas que hay y posteriores que habrá. Claro. Y luego, pues nada, el tema de Granada, ya, claro, estamos hablando de que esa estabilidad en el año 1400 es muy alta, lo que llega hasta empezar a hablar de la unificación entre lo que sería el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. Y esta unificación provoca ya la toma de decisión de tomar esa... bueno, supongo que yo que sé, creo que estoy en lo cierto, ¿no? Que es lo que sí habla de la toma del Reino de Granada. ¿O qué crees que lleva tú, Moisés, a esa decisión de acabar ya con este vasallaje y acabar con la toma del Reino de Granada? Pues los reyes católicos tienen una visión diferente de la situación. Ellos intentan legitimarse por algo, el tema de reyes católicos, por algo el nombre que ellos reciben, ¿no? Claro. Es verdad que ambos dos son personas, especialmente en el caso de la reina, con una importante fe religiosa, podríamos decir. Sí. De hecho, es lo que los impulsa a poner el águila de San Juan en su escudo y demás, esa enorme fe religiosa que ellos sienten. Pero también quieren legitimarse como nuevos poderes. Ellos intentan, desde todo momento, su política es intentar unificar la península ibérica. Claro. Y eso les impulsa, obviamente, a acabar con el Reino de Granada. Pero es que también lo que buscan, porque otro problema también, especialmente en el caso de Aragón, es la piratería berberisca del norte de África. Ellos quieren también controlar esas rutas comerciales del Mediterráneo, fundamentales para Aragón, en el caso de Fernando el Católico, podríamos decir. Y claro, para eso hay que saltar a África. La época también en la que después de Granada se toman Ceuta, Melilla, enclaves en el norte de África para intentar controlar esas rutas comerciales, controlar la piratería bereber, que realmente era un problema muy grave. Llegaban incluso a las costas de la península a atacar. Claro. Sí, Y eso lo he estado leyendo. Para todo eso, pues Granada estaba ahí en medio y bueno, digamos que ellos consideraron que era más beneficioso conquistar Granada, unificar la península, estructurar la península, porque ellos ya tienen esa intención, digamos, ¿no?, de estructurar, unificar, centralizar. Algo que hasta ese momento... como una gran España. Exactamente. Y eso ya estamos hablando de una corona centralizada, con un poder real fuerte.
Entonces ya les interesa tener, digamos, los territorios organizados, estructurados de otra manera. Vale. Y si queréis ya pasamos a hablar directamente de la toma de Granada. Como podéis ver no sé si estáis viendo la imagen que está ahora mismo, la siguiente es la que nos mandaste tú, Arce, que es la estructura... Bueno, lo estás viendo. Es que ahora no, porque se me ha ido la luz. Ah, vaya. Pero, Genial, vale, pero pues es esto, un mapa, o sea, es un sí, mapa de de la Don ciudad de pues sí. Granada, si no me equivoco. Esto es un pueblo que es Ah, próximo muy bien, vale. a Granada, Santa Fe, sí. que es el origen del propio pueblo, es el campamento de asedio de los Reyes Católicos Vale, a la genial. ciudad de Granada. Que de hecho aquí se ve un poco la planta, si pasas a la siguiente imagen es la misma planta resaltada, vista desde arriba. Perdona, es que he pasado las imágenes y no me ha dado tiempo a revisarlas completamente. Discúlpame, Nada, Moisés. no. Bueno, Pero sí, esto simplemente, esto que vemos aquí, pues sería el actual pueblo de Santa Fe, el actual centro del pueblo de Santa Fe, que como podemos ver es una planta rectangular, ujú, con una plaza central, que era la plaza de armas principal del campamento, y bueno, dos vías principales. ¿Esto a qué nos recuerda? Pues claramente a un campamento de la época romana. claro. Sí, Y sí, totalmente. con esto simplemente he querido ilustrar pues la diferencia precisamente de lo que hablábamos antes, ¿no? En el caso de los Reyes Católicos ya nos encontramos con una operación militar con otras características totalmente diferentes. Una logística, bueno, ya vemos el tipo de campamento, además, bueno, es un campamento que como podemos ver era de considerables dimensiones. Ujú, la verdad es que sí. Y ya se despliega toda una logística porque el objetivo de los Reyes Católicos ya no es saquear, no es enriquecerse, el objetivo de los Reyes Católicos es conquistar el territorio, ya, definitivamente. Y de hecho, durante la Guerra de Granada, ellos tienen una estrategia muy cautelosa. Eh, bueno, los primeros combates, la caída de Málaga, entre otras plazas importantes del reino nazarí, fueron muy previas. Ellos en ningún momento se dieron prisa. Fueron avanzando poco a poco y de forma metódica, intentando no arriesgar en batallas campales, apropiándose de las plazas principales. En esta época, una cosa que también permite la logística de los Reyes Católicos, que es lo que permite también acelerar muchísimo las operaciones militares de expugnación, que en otra época, pues si nos remontamos a las épocas anteriores de las que hemos hablado, tenían un coste demasiado carísimo, que muchas veces no compensaba los riesgos en el caso de los asedios. Aquí entra en juego ya la artillería. Claro, es lo que te iba a preguntar, porque me pareció sorprendente que ya en la época antigua se utilizaban elementos de artillería y durante las batallas de la Edad Media temprana, digamos, Claro, no se aprecia el uso de ninguna artillería y en las navas de Tolosa no se menciona ninguna artillería. claro. Es que hay que tener en cuenta que en esa época los ingenios, como se llamaban, de asedio, muchas veces, claro, requerían de unos conocimientos avanzados de fabricación, no eran tan fáciles de hacer como nosotros podemos Ujú, pensar. Y muchas veces era llevado a cabo por especialistas, ingenieros que eran contratados por los propios comandantes o monarcas que dirigían la campaña, y normalmente tenían un uso concreto, que pues era cuando pues, se iba a asediar una plaza o lo que sea, pero claro, todo ello requería pues de nuevo un aparato logístico. Esas armas necesitaban munición, material apropiado para realizarse. Estamos hablando de armas grandes. y Pues, transportarlo todo, claro. esa es otra también. Entonces, claro, la época de los Reyes Católicos, ya los Reyes Católicos desarrollan lo que se desarrolla también en otras monarquías europeas, que son los trenes de artillería, que son, pues como su nombre indica, podríamos decir trenes terrestres de carros transportando las piezas de artillería, su correspondiente munición, con sus dotaciones. Las personas que sirven esas piezas de artillería, que recargan, que mantienen, que saben disparar esas piezas de artillería, porque ya empieza a haber en los ejércitos personas permanentes que saben manejar esas piezas, algo que en épocas anteriores no. Como ya he dicho, muchas veces eran ingenieros contratados que realizaban, pues como su propio nombre indica, esos ingenios, ¿no? Utilizados para rendir plazas fuertes. En batallas campales como tal, a campo abierto, como tú bien dices, era una cosa muy aislada, hasta donde yo sé, en la península ibérica totalmente inexistente. Claro. Por eso es que me parecía curioso. Es que se ve claramente con este tipo de batallas y todo el retraso que se produce en la Edad Media. O sea, cómo se vuelve a una situación anterior precisamente por esa división de los territorios. Eso que se hacen Falta, pequeños reinados, digamos. O claro, pequeños tronos.
ese poder central, que por ejemplo en la época del Imperio Romano existía, que era lo que lo estructuraba todo. Claro. Ahí hay una rotura con la Edad Media, hay un vacío de poder y ese vacío de poder afecta a todo, al ámbito militar, social, político, religioso, pero que al militar también, lógicamente. Vale. Y si Sí, queréis pasamos Eso a es, a la... partir de, Ah, con la edad moderna es eso, llegan al final los ejércitos profesionales, profesionalizados, porque una de otras cosas que se hace es dejar de contar, digamos, con estos ejércitos de nobles para ya tener los reinos sus propios ejércitos, con lo cual claro, va a dar eso, un nuevo tipo de guerra. una claro, profesionalización de los ejércitos, digamos, ¿no? claro, Eso es. exacto, porque a la Y corona le además interesa. iban a surgir ejércitos de mercenarios aún más potentes, además. Los Sí, famosos condottieri en Italia, que los de Eso es. Nápoles, ¿no? El reino de Nápoles, que eran súper potentes. claro, y eso ya también, los ejércitos de mercenarios, es un negocio que empieza muy fuerte ya en la Guerra de los 100 años, Ujú. que es algo que en España traslada muchas cosas, porque dentro de la Guerra de los 100 años se pueden enmarcar algunas guerras civiles, como puede ser la guerra entre Pedro y Enrique, cada bando apoyado tanto por Inglaterra como por Francia. Por intereses secundarios, claro. Exactamente, y eso al final también hace que estos países muchas veces las llamadas bandas blancas, que son bandas de mercenarios, de muchas veces dirigidas por nobles con sus propios contingentes, que ven ahí una manera más provechosa de ganarse la vida que simplemente sentarse y vivir de las rentas. Claro. En el caso de España, tenemos, por el caso del principal vencedor de esta lucha entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara, primer rey de Trastámara de Castilla, Ujú. Enrique es apoyado por un personaje histórico muy importante en Francia, que es Bertrand du Guesclin, que es precisamente uno de estos capitanes de las bandas blancas, que participa directamente en la guerra civil y es uno de los principales, digamos, actores de su victoria frente a su hermano. De hecho, esto es un episodio más bien legendario, pero quiero traerlo porque es importante para hablar de esto que hablamos, de cómo cambia la mentalidad, digamos, ¿no? Y se estructura más todo respecto a la corona. Ujú. Digamos que la manera en la que Enrique consiguió acabar con Pedro fue atrayéndolo a su campamento para parlamentar, en teoría, ¿no? Cuando en realidad lo que escenificó fue su asesinato, apuñalándolo, digamos. Y Como el rey de León en Zamora, así, ¿no? Eso. exactamente. Y el episodio legendario estaba Bertrand du Guesclin y se arrojó a los pies de Pedro para tumbarlo al suelo, gritando: ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. ¿Por Claro. qué digo esto? Porque hemos vivido a lo largo de la Edad Media con una élite noble, una caballería, con unos códigos propios, con unos códigos de conducta propios, y aquí ya empezamos a ver cómo esos códigos de caballería cada vez se enfocan más en resaltar lo importante que es la lealtad al monarca. Sí, que hay un cambio ahí en eso, en esa Claro, profesionalización del ejército y en una única claro, persona que manda sobre los demás. No, claro, me hago exacto. independiente y hago lo que me sale a mí. Incluso los caballeros de esta época ya se empieza a hablar de que no hay que cuestionar lo que dice el soberano, sino que lo importante para un caballero es obedecer siempre al soberano. Eso en la tratadística de la época, sobre todo la tratadística de la época relacionada con la caballería y su propia idiosincrasia se nota mucho. Ujú. Y además yo Desde, creo que en la edad moderna en España la nobleza al final, como había tantos frentes abiertos, podía, digamos, estar contenta porque podía irse a Flandes a pelear, claro, muchos exactamente. hidalgos a Sudamérica, claro, había, digamos, tantos frentes abiertos que al Bueno, final el Claro, rey podía controlar de esta manera Sudamérica también todavía a la no, nobleza. pero bueno, sí, casi casi, ya estábamos entrando casi en el descubrimiento. sí. Sí, más o menos Cambia, es que Centroamérica, México. la nobleza, la propia nobleza ya es como que acepta ese predominancia, digamos, del poder real y ya ve al rey como algo por encima de ellos. Ellos ya se empiezan a ver como súbditos servidores del rey, a Ujú. diferencia de esa imagen que decía al principio de primus inter pares, Claro. y eso Además hace se que acepta la idea de que los reyes que vienen descendientes, bueno, descendientes no, representantes de dioses en la tierra, del poder, el poder, digamos, su poder viene de Dios directamente, claro, entonces ya es otra ideología diferente, cambia esa manera de pensar de la claro. nobleza, y eso es lo Porque que permite con que, el luteranismo hay una acercación más de los reyes, o sea al papa o a otra, hay una acercación más próxima a la religión por parte de los monarcas en Europa. efectivamente, así es.
Sí, no, si luego nos podríamos meter en vereda en cuanto a cómo surgieron las leyes, vamos, los protestantismos y la toma por parte de España de Roma, por movidas con el Papa, bueno, da igual. Eso ya es muy posterior, ¿eh? Sí. Pero vale, sí. Nada, y si queréis pasamos a la siguiente imagen después del campamento, ¿vale? Que yo creo que ya es... aquí nos representas la distancia que hay entre Santa Fe y Granada directamente, que en la Sí, siguiente imagen podemos ver que son unos 19 kilómetros. sí, Pero voy a exactamente. intentar ampliarla un poco para que se vea mejor. Y que además es una pendiente muy pronunciada. Sí, exactamente. Es una pendiente muy pronunciada porque el campamento se ubica en llano. ¿Por qué he enfocado esto? Porque lo que hacen los reyes católicos, se nota aquí ya, podríamos decir, el culmen del aparato militar castellano. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos donde se afincan es en la Vega de Granada. Lo que se llama la Vega de Granada, que son todos los espacios de los diferentes cursos fluviales que circulan por el entorno de Granada y donde se encontraban los principales cultivos y demás. Entonces los reyes católicos, ¿qué hacen? Se asientan y aparte de atacar lo que son esas defensas de la ciudad con descargas de artillería constantes, todo ese aparato poliorcético, pues también saquean los cultivos, los talan de forma sistemática, también para evitar ese abastecimiento por parte de la ciudad. Y por eso lo he querido ilustrar, pues mostrando cómo ellos se asientan en el llano, intentando ocupar e inutilizando esos cultivos, esos suministros que alimentaban principalmente a la ciudad y cercándola por completo. Claro, y es lo que provocaría acabar con la logística propia del ejército de Granada y las defensas, porque Claro, al final. ellos al final cogen esas tácticas que hablábamos de saqueo, de que simplemente eran más buscar por necesidad, por no disponer de una logística que permitiese alimentar al ejército y también por enriquecerse, pero le dan la vuelta y las aplican a gran escala para llevar a cabo estas grandes tareas de expugnación, estos operativos a gran escala que ya nos recuerdan más a lo que vendrá en la Edad Moderna, ¿no? Ujú. Me parece una locura que la estructura de las ciudades sea muy similar todavía en España, que eso es una cosa que yo estando en Latinoamérica no se aprecia nada, y en otros países, que sigamos conservando estructuras del año 1200, 1300, 1400 en la mayor parte de las ciudades, las Sí, importantes. Es una locura. Es una gran suerte, Sí, sí, la verdad que digamos, sí, cómo se porque nos conserva el permite patrimonio ver en esto este que hemos país. visto, por ejemplo, del campamento, no creo que lo puedan ver en muchos otros países. Vale, y nada, pues ahí ya si queréis pasamos a la última imagen que me habéis pasado, que es el cuadro que entiendo que sea el pacto de la toma de... Ah, bueno, se ve aquí Isabel la Católica. Ah, bueno, háblanos un poco, perdona, Moisés, que hablo de más. no pasa nada. Nada, pues sí, esto es la entrega de las llaves de la ciudad de Granada, ¿no? La Ujú, rendición claro, del rey Boabdil, el último rey nazarí de la ciudad definitiva a los reyes católicos. Y luego ya, pues, con el posterior pacto, que serían las famosas capitulaciones de Granada. Y este cuadro, muy conocido por todos, sí. el clásico cuadro, que nos muestra, pues, esa rendición de la ciudad, Ujú. ya de Nada, forma definitiva. y con esto sería, porque ya no quedaría ningún musulmán en la península y sería el final de lo que sería el término reconquista. Claro, Que si es cierto, queréis... Ujú, dime. claro, es cierto que los reyes católicos se muestran generosos en un primer momento, Ujú, y de hecho le permiten a Boabdil seguir viviendo en la península, le conceden unos territorios en las Alpujarras y demás. ¿Por qué? Porque precisamente en las Alpujarras, territorio aislado en Sierra Nevada, todavía existía importante población musulmana. claro, para tenerlos ¿Y, contentos. ¿Y qué pasa? Que los reyes católicos ya lo ven mucho más complicado, lo ven enfanagarse muchísimo, meterse ahí, porque estamos hablando, bueno, si le damos la vuelta, por ejemplo, yo que soy de aquí, de Asturias, Ujú, es lo mismo que pasó al principio, al revés, entre los musulmanes y los cristianos, ¿no? claro. Claro, es un territorio muy, pues, de cordillera. Cualquiera que haya estado en Sierra Nevada se habrá dado cuenta de los Carpao que es también. Y claro, ya montar un dispositivo, como hablábamos antes de asedio, un ejército grande por esos terrenos y demás es muy complicado, propenso a emboscadas. De Sí, nuevo, el ejército que puedes desplegar ahí es más limitado, no puede ser de estas dimensiones. Entonces, claro, es un territorio muy complicado de someter. Entonces ellos deciden pactar, ser generosos. Luego, claro, vendrá todo ese conflicto de las Alpujarras y demás, y entonces ahí es cuando ya ah, fuerzan, digamos, esa deportación, esa expulsión definitiva de todos los musulmanes de la Pero aún península. así fue muchos años más tarde.
Sí, O Sí, sea, exactamente. Exactamente. Es que fue un claro, proceso. porque geográficamente era muy difícil el acceso a las Alpujarras. y Claro, al es final que es perdías lo que más hemos que lo que hablado. ganabas, ¿no? Intentando esa Fue, conquista. claro, además tuvo Exacto. que ir Juan de Austria en persona, Claro, es que es una era zona. de los mejores hombres de Felipe II. Joder. Es La que tuvo que exactamente. recorrer. Ostras, Esas estamos zonas hablando ya así. de, claro, de Felipe II, tú verás. Sí, sí, de Felipe II. Claro, claro. Es que ahí, claro, esas zonas, en aquella época, imaginémonos, no es como ahora, no existían carreteras, no existía esa infraestructura viaria, digamos, para desplazarse. Estamos hablando de zonas de montaña. Los locales, que eran los que la conocían bien, eso ya es una ventaja brutal, porque Claro. claro, conocían el terreno, sabían cómo utilizarlo a su favor. Sí, sí. Eran temas mucho más que no te merecía la pena por ese territorio. Además, ¿qué beneficio le iba a provocar a los Reyes Católicos? Ya tenían la capital, que al final, Granada, esto no lo Exactamente. hemos dicho, era una potencia, era muy potente económicamente por todo el comercio que tenía y aparte que la zona de Granada era muy rica, tanto en agricultura como Sí. en minerales, Más además. Granada en estos momentos tenía una gran población Claro. porque muchos musulmanes fueron al Reino de Granada y también muchos judíos. Ujú. Exactamente. Judíos en Con- esta época tenían muchos negocios marítimos. y Sí, aunque es una ciudad interior, efectivamente, estamos hablando de que Málaga pertenecía al Reino de Granada, es decir, puertos que tenían contactos de primer orden con el norte de África. claro. Bueno, y Tenía- por Ujú. último, si os parece bien, quería hablar del término mal utilizado hasta ahora, que es reconquista, porque al final hay que entender que no es ni el mismo reino el que conquistó España en el año 711 por parte de los musulmanes, que era una taifa que pertenecía, si me equivoco, a Arabia. Y en este caso estamos hablando de bereberes que eran de la zona norte de África y que su centro estaba en Marrakech, como bien ha dicho Arce, y aparte no eran los mismos reinos los que realizaron lo que se denomina la reconquista de los que fueron conquistados en ese momento por los musulmanes, porque en Claro, este momento, cuando entraron los musulmanes en la península, estábamos hablando de visigodos, que eran vestigios aliados del Imperio Romano de Occidente, ya desaparecido, y que no tenían nada que ver con los posteriores reinos que se formaron, que tú sabrás mejor, Moisés, del reino astur-leonés. exactamente. Y es que además, es verdad que es un término que además es posterior. Ujú. Claro. Se acuñó posteriormente. También es verdad que existe un cierto miedo por parte de la historiografía a utilizarlo porque es un cargado de ideología, el Claro, es propio que al término. final es político. Claro, pero sí Político. es verdad que con criterio y obviamente no llamando el proceso como tal, yo Claro. creo que sí que es un término que no debe desecharse porque es verdad que nos ayuda a entender la ideología cristiana del momento, Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, porque al final la mentalidad. yo me he dado Es que La- cuenta también, que no nos lo han también llamar enseñado. a este proceso guerras como cristianas musulmanas, al final, claro, es que abarca demasiado. Claro, claro, porque ahí tendrías que meter también otros conflictos que ha habido en zonas del oeste de Europa en esta misma época y que también eran Correcto. batallas entre los musulmanes y los cristianos. claro, Hay que diferenciar que era la zona, estaba muy influida por Europa porque les interesaba, pero al final sí era un conflicto cristiano musulmán y que literal, es verdad que podemos llamarla reconquista si nos referimos a los términos cristianos, en eso es verdad que te lo compro. Lo que pasa que creo que se explicó de mala manera en la época, vamos, cuando yo lo estudié por lo menos, no se explicaba de manera correcta. no, hombre, no. A ver, además es un término eso, está cargado y tiene mucha carga ideológica, entonces hay que utilizarlo, pues eso, sabiendo distinguir que reconquista como tal no fue, Ujú. pero sí que es un término que yo creo que sirve para ejemplificar la ideología que desplegaron los reinos cristianos en estos momentos y sobre todo para entender la mentalidad del mundo cristiano en estos momentos en la península ibérica. Claro, no, no, la verdad que sí. Y luego me parece un momento histórico muy importante, sobre todo porque forman lo que luego va a ser el Imperio Español. Son las bases para formar un gran imperio, porque aquí hay un avance militar muy importante por parte de España, lo que decías, bueno, de los reinos cristianos de la península, por lo que Sí, decías tú, Moisés. Justo estamos cerca ya, cuando se hace la toma de Granada, de la formación de los tercios y de la organización del mejor ejército del momento. Empieza exactamente. el juego de estrategias entre los reyes católicos que va a originar el imperio de Carlos V más tarde. Claro, Además, claro, además los conflictos con los musulmanes a lo largo de los años también permitió crear muchas una, alianzas, ¿no? una organización militar diferente a la de otros países de Europa, que eso también será una cosa importante.
como tú bien decías, esa táctica del tornafulle, Ujú. pues fue lo que hizo a los reinos cristianos pensar otras tácticas diferentes a la mera carga frontal con caballería pesada. Aparecerán cosas que en el siglo XVI serán muy utilizadas por primero las coronelías y luego los tercios españoles, que es la caballería ligera de escaramuza para hostigar a otra caballería, los famosos jinetes, Ujú. que se llamaban jinetes porque montaban precisamente a la jineta, la manera de cabalgar con los estribos, con las piernas medianamente dobladas y con un equipo más ligero que la caballería pesada tradicional. Y eso precisamente fue una cosa que se creó en la Edad Media. Los caballeros equipados a la jineta se podían equipar a la forma tradicional, a la francesa, que era como se llamaba, o a la jineta. Los caballeros equipados a la jineta se crearon expresamente para contrarrestar esa caballería ligera andalusí. Ujú. Todo eso al final permitió pues, crear esos dispositivos tácticos diferentes, adaptados a diferentes situaciones en el campo de batalla, que permitió, por ejemplo, combatir también a la caballería pesada francesa en las guerras italianas. Claro. Que esto luego es en lo que se transforman los dragones. Una vez se empieza a utilizar la pólvora en la península, vamos, en todo lo que es Europa, ¿verdad, chicos? Exactamente, Sí, sí. exactamente. Es que me parece muy interesante. Ya a partir de ese momento me vuelve a interesar la historia, pero es que es verdad que esa parte no nos la han explicado bien porque hacen un llano en la historia desde el 711 para adelante. Toda la parte musulmana no nos cuentan casi nada, cosa que me parece muy feo porque creo que, Por ejemplo, en un libro de historia igual es un tema, claro, Sí, 800 siglos, y estamos ¿sabes? hablando de 400 años de historia, que también hay muchos exactamente. avances. Bueno, Claro. pues nada, chicos, pues muchas gracias por participar, espero que os lo hayáis pasado bien. A ti un Eh, placer. en otras, espero contar con vosotros para alguna otra ocasión. Y Aquí estaremos. nada, ha sido un placer. Los que nos hayan visto, gracias. Los que no, lo tenéis subido en el canal de Twitch y en YouTube. Muchas gracias a todos y hasta el martes.